tú resplandece a mi alrededor. Y estamos de nuevo en un episodio de Política Chévere, acompañado de Julio Valentín. Julio Valentín de Cariño Te Deja Agua. Hoy con resaca. Julio resacado. Sí, eso, cosas que pasan. Y Hoy pasa tenemos- que cosas. Pasa qué cosa. Hoy tenemos a Julio resacado para quienes dicen que él no bebe. Ok, mira, óyete esto. Ujú, Había un tipo viviendo en un bar. ujú, que se llamaba Julio. No. Y había un judío que le estaba presionando. Págame, págame, págame. Ujú, Y él saca una pistola y se da un tiro. ¡Tan! O sea, antes de darse un tiro, él dice, al infierno tú vas a tener que ir a cobrarme. ¡Tan! Y se da el tiro. ujú. Y el judío jodió la pistola. Y yo, por el infierno que voy a ir a cobrarte. ¡Tan! Se da el judío la pistola. Y entonces había un gallego que lo estaba viendo. Bueno, este pleito, yo no, pero yo no, pierdo. ¡Plúnquete! También se da un tiro. Es un chiste viejo. Ese mi hermano me lo hacía cuando yo tenía 8 años. Y es malo. Yo no me voy a Ese reír. chiste es buenísimo, loco. Yo no me voy a reír. y Mira, espero- Fran, cómo está muerto de risa. espero que todas las personas que están viendo el episodio tampoco se rían y te lo digan en los comentarios. Julio, chiste tan Ok, malo. excelente. Chiste tan malo. ¿En qué? Entonces, porque en este episodio vamos a compartir sobre los espectros políticos. Los espectros políticos. Entonces, ¿qué son los espectros políticos? Uno siempre vive escuchando el izquierda, derecha, centro, autoritarismo, radicalismo, Sí. yuca, batata, plátano, yautía. ¿Con qué se come eso, Julio? Yo dije a vaina. ¿Tú odias esa vaina? ¿Por El qué? tener que hablar, esto izquierda, esto derecha, esto izquierda, esto derecha. Realmente, para mí, no. No hay. Cada quien lo que persigue, claro. Si, Espérate. Julio Valentín dice que la izquierda y la derecha no existen. sí, pero no. Sí, pero... Ah, ponte claro. Sí, pero no, porque la izquierda y hay espectros, hay parámetros, hay variables que... Me gusta llamar la cosa por su nombre específico. A ver. Porque cada... Mira, ahí está el cuadrante, ¿verdad? Ujú. El compás político. Que ¿De yo dónde, sé. de dónde que sale esa vaina que implementó? Fue un test de los 70 que se usó para explicar eso. Ok. No me gusta porque no es tan exacto. Y es mejor coger cada parte del espectro político Ujú. por su goal número uno. Por qué persigue cada cosa. Ok. Que es lo que te va a definir a ti. Por ejemplo. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos hay una gran izquierda, entre Ujú, comillas, una gran izquierda y una gran derecha. ujú, Partido Demócrata, Partido Republicano. ujú. A pesar de que hay mucho foco ideológico, Ujú. al final todos acaban votando por demócrata o republicano. Independientemente de lo que persiga cada uno. Sí, exactamente, porque por ejemplo, el libertarismo, te voy a hablar de eso ahorita, el libertarismo en Estados Unidos es pila de fuerte, pero sin embargo no votan por el Partido Libertario. El Partido Libertario y el Partidito Verde que no saca más de un 1%. Ni un Eh, 1% llega. Exactamente, el partido, ese es el partidito, en este caso amarillo, el Partidito Verde, que no consigue mucho voto. Ok, pero a ver, el diagrama de Nolan, que es el que... Ese me gusta, y entonces, que ¿cuál no es la es- diferencia? Vamos por parte. claro. Tenemos el diagrama de Nolan y tenemos el test de los 60. El diagrama de Nolan es un poquito más claro en cuanto al espectro, porque es como un cuadrante, donde te dice qué está más cerca del autoritarismo, de la derecha, de la izquierda, y tiene como el cuadro. Tú tienes un gran rombo. Ujú, Arriba en la cúspide, tú tienes a los liberales. ujú. Abajo, en contrario, tú tienes a los autoritarios. Y En la los derecha, liberales son los tigres que quieren que todo el mundo haga lo que sea. exact- Anden de no en la calle, que no hay problema. exactamente. Ok. De eso también te voy a No, explicar. pero, ajá. Sí, eso también te voy a explicar. Entonces están a la derecha los conservadores, Ujú. izquierda progresistas. Entonces, para ponerlo, Ujú. arriba están los tigres que les gusta que todo el mundo haga lo que le dé la gana, que beban romo, anden de nu, fumen Sí. droga. Abajo están los tigres que dicen, aquí nadie puede hacer nada que yo no diga. Hay otra cosa que es bueno tomar en cuenta, Ok. que los dos aspectos que te pueden definir en ese cuadrante. Libertad personal y libertad económica. ¿Y por qué diferencia existe entre la libertad personal y la económica? Claro. Tú puedes, por ejemplo, Como tener... libertad y libertad. No necesariamente. Tú puedes tener, por ejemplo, Singapur. Singapur tiene libertad económica, Ujú. pero no tiene libertad personal. Good point. Tú tienes forma de obtener mucho dinero,
muy buena actividad comercial, muy buena economía, muy bien pujante, pero hay veces que ni tú mismo decides cómo gastar tu cuarto. Bueno, yo tenía entendido que Singapur tenía la tasa tributaria más baja. Sí, tienes libertad económica, pero sin embargo el gobierno está metido en todo lo tuyo. Dije que tiene cámara en el baño. Yo no sé. Ok. Pero entonces, ok, tú tienes arriba la libertad y abajo el control. El control. Ok, y entonces en la derecha tienes... Libertad económica, mm, pero no necesariamente libertad personal. ok, porque es como el medio entre libertad y control. Entonces yo te doy un poquito de control de la economía y te doy libertad. Sí, mira, Ok. liberales. Los liberales, Ujú. libertad económica y libertad personal. A todo. Arriba, a A tope. toa. Ok. Autoritarios, ni libertad económica ni libertad personal. Entonces en el medio. En el medio, entonces, espérate, porque es un rombo. Ujú, Tienes el centro, ujú, pero entonces tienes a la derecha, que es el conservadurismo, que tiene libertad económica pero no y libertad personal. no libertad personal. Tienes a Entonces, la progresía, que aboga por la libertad personal, pero se queda cojo en libertad económica. ahí es donde está el cuadrante, no, el cuadro de norte. Ese es el cuadro de honor. Entonces, el eje tiene dos ejes. El eje de Ujú. libertad económica y libertad personal está abajo, que más o menos Sí, que hacen fu- fu- dependiendo de qué de donde puntos tú apruebe cada uno. exactamente. Ok, entonces ahí es donde viene el detalle. Ahí es donde se caracteriza, no caracteriza, se dice que tiene a uno a la izquierda, a otro en la derecha, a Ujú. uno autoritario y a otro liberal. Sí. Pero Es buen material didáctico. es buen material, eso era lo que quería decir, o sea, es buen Pero material didáctico porque vamos a la práctica. los gobiernos en su mayoría toman facciones de cada espectro, de cada punto, Sí. y lo aplican en dependencia de lo que funcione en su país. Exactamente. Entonces, vamos a lo que yo realmente quiero contarte. Ajá. Estados Unidos tiene una gran derecha, a Ujú. pesar de que ideológicamente son muy diversos. A la hora de votar y la política partidista, acaban con demócratas republicanos. En Europa es diferente. Europa tiene muchos países, los países tienen multipartidismo Ujú. y esos partidos representan ideología. Que no es simplemente, Ideología dentro del espectro. exactamente, que no es realmente como un partido que yo lo tengo como mercado para que no hay una ideología definida, pero ese es mi partido y yo quiero que la gente vote por él. Ok. Allá no, allá está todo el mundo definido. Ok, de que yo creo en esto, entonces por eso me adhiero a este grupo y voto por este grupo y apoyo Y lo que yo, cree este y yo grupo. vendo eso. Y yo vendo Y eso, yo lo vendo vendo eso. como un testigo de Jehová. Exactamente, y yo vendo Ok, eso. van y tocan la A puerta. diferencia de Latinoamérica, que yo vendo lo que yo quiera. Que Yo vendo lo que yo quiero en base a lo que me convenga. Exactamente. Ok. Pero entonces, por ejemplo, vamos porque ya entendemos entonces tenemos el espectro, tenemos los 4 cuadrantes. Entonces ahora vamos a la nomenclatura. Por favor. Vamos a comenzar con los partidos de los trabajadores. No, bueno, antes de pasar por ahí, Claro. tenemos los 4 cuadrantes, tenemos los liberales y tenemos Autoritarios. los autoritarios, tenemos Los conservadores y tenemos los progresistas. Ok, el liberal, ¿en qué cree? Ahí te lo voy a explicar también, porque están los partidos Sí, porque liberales. a ver qué cree cada uno para entender el cuadrante de ese pendejo, Ok. donde estigmatizan a todo el mundo. Claro, exactamente, mira. Los liberales, Ujú. que en su punto máximo, es un poquito peligroso, porque ahí no tiene que ver. Eso aguanta todo. Aguanta, exacto, aguanta, por ejemplo, Aguanta libertad de armas, pero también aguanta aborto. aguanta andar con un muffin en forma de pene en medio de la calle, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, exactamente. Aguanta andar desnudo en la calle. Tú deberías verte los debates libertarios de los gringos. O sea, es una vaina. No, yo he visto unos cuantos. Estamos hablando de que los impuestos son un robo. Ok, para ellos los impuestos son un robo y la licencia de conducir es opresión. Sí, yo no he visto. Men. O sea, yo he visto unos cuantos, pero es más he leído sobre su criterio de los libertarios radicales, lo que creen en la libertad acérrima. Y a mí me da como, es que no piensan. Lo siento, mis amigos que se identifican como libertarios acérrimos, porque cuando tú miras en lo que creen, o sea, como, yo no quiero Estado en absolutamente nada. Ok, pero entonces, ¿cuáles van a ser las normas sociales? Tú necesitas normas La sociales. que dicta el mercado. El mercado no dicta normas. Al final del día, desde las tribus, desde el principio de la humanidad, allá atrás, cuando andábamos en el hombre que andaba con una mano como en picapiedra, Okay. desde allá atrás, para convivir había normas sociales. Por simple convivencia de un grupo familiar había normas sociales. Entonces, si tú quitas las normas sociales,
tú lo que tienes es un salvajismo. Vas a terminar en un salvajismo. Punto y bolita. Lo siento, libertarios. Exploten en los comentarios. Entonces, si el libertario es así, ¿cómo es el autoritario? El autoritario tiene control de todo. Como una novia posesiva. Como una novia posesiva. Dame la Ah, contraseña del celular. Tú no puedes hacer nada. Entonces, con el autoritarismo, ahí hay un problema. ¿Dónde tú ubicas el autoritarismo? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, igual el Por- libertario, el liberalismo tú lo pones a la izquierda o a la derecha. No es exactamente, pero hay un detalle. Ujú. Entonces, sí, pero el liberalismo tú no pudieras colocarlo en izquierda o derecha. Porque Bueno, no, porque cuando, en ambos tú tienes cierto nivel de control. exactamente. Sí, Entonces, por eso que muchos cometen el error y llaman a los libertarios libre progre. Porque entienden que el libertario es conservador. Touché, y no, el libertario El libertario acérrimamente no tiene libertario. que ver con nada de eso. Sí, mierda, me acabas de volar la cabeza. Tiene toda la razón. Don te deja agua. Entonces, el autoritario va en uno de los dos fragmentos. ¿Y cómo aplica esas políticas? Hay que ver, porque por ejemplo, tú puedes ser autoritario y ser conservador. Pero puede ser autoritario y puede ser liberal. Sí. Como en el caso, por ejemplo, de... Porque, Mira, te voy a dar un mira, ejemplo de autoritarismo y es conservador. po- El mío Trujillo. Trujillo, ujú. ahí no había libertad de nada. Y Trujillo era muy controlador en cuanto a economía. ¿Verdad? Era conservador en cuanto a economía. En cuanto a economía, pero también era conservador en asuntos sociales. O sea, tenía un partido único donde tú controlabas todas las personas. Sin embargo, tenía al mismo tiempo un concordato. Que era un establishment. Porque Sí, un concordato. El concordato era ese link que tenía el Estado con la con la Iglesia iglesia, Católica. exacto. Sí, Con la Iglesia que tenía Católica. un establishment de normas morales. A eso me refiero. Exactamente. Pero entonces ahí viene la parte. Tú tienes a un Trujillo, en República Dominicana, Sí, que era conservador. sí. Pero tú tienes a un Hitler que podríamos debatir si era conservador o no. O a un Mussolini que podríamos debatir si era conservador o no. Sí. Es debatible, pero yo considero a Mussolini y a Hitler conservador. ¿Por qué? Primero, Mussolini es un tipo católico. Pero la religión como tal es porque ahí yo tengo un Y debate había y aquí no vamos a jalar los moños. no, Si tú no tienes moño. más el Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, ¿quién decía eso? Mussolini. Sí, pero eso era un discurso. Era un discurso porque al final Mussolini estaba luchando en contra del establishment monarca para él tener el poder. Sí, claro. Entonces él, dentro de un criterio, podría considerarse un liberador de Italia porque estaba quitando a un rey que tomó actitudes católicas cristianas para establecer normas morales es una cosa. Sí. Y lo mismo con Hitler. No es que el partido era nacional socialista, es No. que a veces se mueven las reglas de una forma para establecer a todos los dictadores en la derecha. El partido de los trabajadores alemán. Eso fue el condón que usó Hitler. Sí, pero aún él usó ese preservativo, Hitler, no es menos cierto que él también estaba tratando de liberar a Alemania y recuperarla a su realidad. Con él en el centro, obviamente. Sí. Pero de liberarla. Entonces, cuando tú me hablas de liberar y de construir una nueva forma, tú me estás hablando de que tú no eres conservador porque tú no estás conservando la vieja forma. Sí, pero hay un detalle. A ver. No aceptaría otra forma que no sea la de ese país. Pero eso no necesariamente significa que eres conservador, porque yo entiendo el conservadurismo, a ver, yo entiendo en base a la información que tengo del conservadurismo, que el conservadurismo busca mantener lo ya establecido. O sea, por ejemplo, yo me puedo considerar conservador. Yo sé por dónde tú vas, pero hay un detalle. Dígame el detalle, te deja agua. Hay que ver, ¿tú conoces la frase los progresistas de hoy son los conservadores del mañana? Sí, y sé a qué se refiere, que a medida que va pasando el tiempo, la generación va queriendo mantener Entonces lo que está establecido. Exactamente, entonces tenemos que establecer entre progresista, conservador y reaccionario. Diablo, sí, me cogiste ahí. Por ejemplo, Sí, la batalla de la guerra, sí, pero bueno. Perdí el debate, diablo. No, no, es jodiéndote, Julio. No, por ejemplo, cuando estábamos bajo dominio francés, hubiera sido progresista de parte de Sánchez Ramírez hacer la independencia. Sí. Porque está quitando lo establecido por algo nuevo. Pero lo que hizo fue volver a la corona española. Eso es reacción porque éramos colonia española.
Pues éramos España, está bien. Éramos parte de España. Éramos parte de España, pasamos a ser Francia y él quita el francés Para para, recuperar. para volver. Eso lo hace reaccionario. Si él se quedaba con el régimen francés, Ujú. era conservador. Ujú. Como lo que hizo fue volver a España, Es reaccionario. reaccionario. Pero entonces ahí es donde viene el detalle de la etiqueta. Ujú. Que por eso es que yo trato de mantenerme al margen de las etiquetas. ¿Por qué? Porque en un momento tú puedes ser conservador, en otro momento tú puedes tener una idea progresista y en otro momento tú tienes que ser reaccionario para mantener el orden social. Sí. Entonces, hay un Bueno, punto reaccionario no es para mantener, es para para volver hacer una disrupción. algo que ya pasó y Sí, o sea, hacer una disrupción para volver a técnicamente- como estaba antes. No me lo ponga, Perdón. técnicamente lo está manteniendo como estaba antes, lo está devolviendo, lo está regresando. Sí, Devolver, mantener is almost the same. de acuerdo. Si no, no voy a decir nada. No voy a seguir peleando contigo. El punto es, Está bien. el punto es que cada situación va ameritando un comportamiento. Y por eso es que te digo, por ejemplo, en el caso de Hitler y Mussolini, que si tú armas situaciones en las que tú lo pongas a ellos más del lado conservador, van a terminar siendo conservadores. Sí. Pero si tú ves la otra óptica, entonces tú lo tienes a ellos en un sancocho de 3 carnes. Sí, ni ellos mismos sabían lo que eran al final. Es que no hay una forma. Ellos se llamaban como algo como third way o tercera vía. Se hacían llamar. Porque mira otro ejemplo, tú tienes el mismo Trujillo. Tú me dices, Trujillo era conservador porque estaba del lado de la iglesia. Pero Trujillo también aplicó cosas progresistas en base a lo que estaba pasando en el mundo. Por ejemplo, el sufragio femenino, aunque a él le benefició, Sí, obviamente todo el político hace la cosa porque le beneficia. sí, pero es una victoria y se la atribuyó a Abigail Mejía, que fue la propiciadora de. Claro, hay siempre diferentes actores, pero lo que me refiero en el gobierno de Trujillo pasaron cosas que se podrían considerar progresistas. Sí. Entonces, cuando tú dices, ok, él era conservador porque tenía la iglesia y yo vendo la idea de que él nada más era conservador, pero ignoro todas las cosas que pasaron como progresista, entonces yo estoy encajando a alguien dentro de un espectro político que ahí es donde yo me identifico más. Ujú. Tú o construyes tiranos o construyes héroes. Y para mí que para eso se usa el espectro político. Claro, tú puedes utilizar, tú puedes jugar con mil variables Ujú. entre economía, línea Sí, social y vaina, sí. pero al final, tanto el que está en el poder como el que lo quiere, o construye tiranos o construye héroes. Sí, totalmente de acuerdo. Bien ahí, gané esta. Y por eso me gusta llamar el objetivo de cada ideología por su nombre, Por lo que persigue. por lo que persigue, más que por los medios para perseguirlo. ¿Entiendes? Claro, porque mira, también está el detalle que dentro de las democracias tú tienes esta realidad de que hay cosas que se van a demandar por la necesidad del momento. Sí. Tú tienes, por ejemplo, la Revolución Francesa. Se dio la Revolución Francesa porque el nieto del rey que había, que era Eduardo II, si no me equivoco, Te lo debo el nombre. al que de capitán y que la mujer se ponía barco de peinado. Ya, Sí, ¿tú no has visto qué eso? extravagante. Tú me mandas una foto de esa vaina, ¿eh? Sí, ella Por favor. ella se hizo barcos de peinado, ese tipo. Tipo. Eso era la moda francesa. Pero él era nieto del que había construido el imperio franco-germano, bla, 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 bla. Y él como nieto, obviamente, se la estaba pasando entre fiestas y orgías, fiestas y orgías, fiestas y orgías. Y era el pendejo de la fiesta. ¿Qué pasa? Cuando lo que eran pobres y la clase media, que era la trabajadora y que empezó a construir y a sembrar y vaina, y se dieron cuenta que ellos estaban pagando impuestos para que los reyes y los lords, que no se llamaban lords en Francia, Nobles. los nobles, exacto, los nobles, tuvieran un estilo de vida que ellos no se daban y era con los impuestos y ellos dicen, oye viejo, pero ¿y por qué nosotros no tomamos las decisiones? ¿Por qué ustedes deciden lo que les da la gana? ¿Por qué el rey coge en otro cuarto y hace lo que quiera? Entonces, la necesidad del momento dice, ok, este sistema no lo queremos conservar y queremos hacer una disrupción en este sistema y nos vamos a liberar donde nosotros empecemos a tener representación. Sí. Y de ahí viene el criterio de derecha e izquierda, porque también Sí, esa es la parte que mucha gente no entiende. El criterio de derecha e izquierda viene cuando no era la prole, era la clase media francesa, para ponerlo en La términos. burguesía. La burguesía francesa dice, nosotros estamos hartos de que el monarca y los nobles digan lo que quieren, nosotros necesitamos representación en las decisiones que van. Sí, porque también lo que pasaba con la burguesía es que socialmente llegaron a su tope. Ajá. Eso que por el movimiento de la economía pujante, grandes comerciantes se
consiguieron manejar el peso, pero llegaban hasta un punto. Porque no podían ser nobles, porque No la podían ser- nobleza nada más era por familia. No podían ser nobles. Ujú. Entonces, era llegaron a un punto de ser más que la nobleza, en número. Pero no podían tomar decisiones como la No nobleza. podían tomar decisiones como la nobleza. Entonces ahí viene el detalle. En ese momento, el sistema monárquico era el que conservaba un formato y llega la burguesía y hace una disrupción y se pone como como hace un tipo de sistema representativo. Sí. Cuando hace eso, llega un punto en que ese mismo sistema que ellos alteran y el que instauran más bien, más adelante también se quiere modificar. Y así pasa constantemente. Entonces ahí viene el que en el tiempo siempre vamos a tener un sistema que se tiene que conservar y Sí. otro que va a evolucionar, porque Francia no es la misma que cuando fue la revolución. Uf, Y si nos vamos a Estados Unidos, igual. van por varias, creo que van por quinta República Francesa ya, creo. Y si nos vamos a Estados Unidos, igual. Sí. En Estados Unidos ellos empezaron liberándose de los británicos, se Ujú. liberaron de los británicos, instauraron un sistema de gobierno, Se expandieron. se expandieron y ese sistema de gobierno fue modificándose, aunque mantuvieron su esencia real. Sí. Entonces, al final del día, bueno, yo no expliqué lo de derecha e izquierda, el punto, que cuando ellos hicieron esa disrupción en el sistema, entonces empezaron con los jueces a determinar cómo iba a ser Francia. Y los que querían el sistema monárquico se sentaban a la derecha y los que querían un nuevo formato donde tuvieran decisión, la burguesía, se sentaban a la izquierda. Sí. Entonces se decía, los de la derecha quieren la monarquía y reinado, los de la izquierda no quieren monarquía y no quieren reinado. Entonces, la derecha es conservadora, la izquierda es liberal. Y es de ahí, no es de otra cosa. Sí. Pero eso era una realidad en 1800, en 1700, en 1600. En el 2000 esa realidad no existe porque tenemos demasiados matices. Sí. Por ejemplo, Julio, cosas que podrían decir que una persona es conservadora. Cosas que pueden decir que una persona es conservadora. Ujú. Bueno, mira, tiene que ver mucho con lo moral. En la realidad actual tendría que ver mucho con lo moral. Sí, tiene que ver mucho con lo moral. Es lo que es una persona conservadora. Pero, por ejemplo, una persona conservadora no tiene la misma definición que, por ejemplo, en nuestra época de emancipación. En nuestra época de emancipación, Ujú. el conservador era el que se oponía a independencia. Por ejemplo. Y ahora el conservador es el que quiere mantener muchas cosas y normas morales. Sí. Entonces, en ese momento la independencia era buena. Sí. Ahora, en este momento, lo que quiere el conservador es bueno o es malo. Depende. Ah, ¿por qué? Pues es lo que yo Te estoy metiendo al es lo que medio. yo te quiero explicar. Explícalo. Me voy a callar, mira. ¿Cómo? ¿Y qué con la nomenclatura de estos partidos, por ejemplo, que se dan en Europa? Que tienen el multipartidismo Ujú. y la ideología acompañado. O sea, una vaina que está perfecta. Que aquí tenemos el multipartidismo, pero no tenemos lo ideológico. Los gringos tienen lo ideológico, pero no tienen el multipartidismo. Aunque hay ya varios partidos. Pero aquí los europeos tienen multipartidismo y lo ideológico. A ver, desmenúzalo, por favor. Partido de los Trabajadores o Labour Party. Ujú, O como le pueden llamar los socialdemócratas. ujú. Esos tigres en los años 20 y 30 eran los trabajadores de la fábrica que eran anarcosindicalistas. Ajá. ¿Qué pasa? Ellos crecen eventualmente, muchos de ellos crecen, no se quedan como trabajadores, se vuelven empresarios, alcanzan el poder. ¿Qué pasa? Se moderan. Cada partido laborista, cuando consigue el poder, se modera. Porque lo que persigue era la emancipación de los trabajadores, redistribución de riqueza y demás. Ujú. Y ahí se creó la socialdemocracia, que busca un estado no necesariamente tan grande, pero muchos de esos estados socialdemócratas son grandes. Al menos así era en los 80. Yo digo, para mí la socialdemocracia es el mix funcional, aunque se está doblando, inclinando al autoritarismo. Como, ok, había un grupo que quería socialismo, el socialismo como tal no funciona, había otro grupo que quería capitalismo y libre mercado excesivo, eso tampoco funciona, pues vamos a combinarlo los dos y vamos a sacar lo mejor de ambos. Sí, hay dos. Los socioliberales y los socialdemócratas, Ujú, que pensaron casi lo mismo. Los socialdemócratas eran los trabajadores que pensaron que definitivamente hay que hacer capitalismo. ujú. Y los socioliberales son los que dijeron, mierda, no podemos ser tan azarosos.
y podemos utilizar la cosa de Sopana. Y se Se acercaron, aliaron, no se aliaron, se acercaron al centro. Pero tienen sus diferencias. tienen su diferencia, pero al final estos son los modelos de gobierno que vemos en Europa nórdica y en otros países de Europa que funcionan. Ujú. Aunque ahora mismo se están inclinando a cierto autoritarismo que Y da escozor. diría que en lo económico más al centro. En lo económico más al centro, yo diría que en cuanto a autoritario, porque lo económico eh, puede variar dependiendo del país, pero en el sentido de controles a la sociedad, no ambos, muchos de los países se están inclinando a tener más controles sobre la sociedad. Sí, Porque, ahí podemos seguir. Ya a ver, aplicamos partidos laboristas, ujú, partidos populares, que son los tigres que ganan votos. aquí en República Dominicana esos son los jefes, los comités de base, Partidos populares, sí. Entonces ahí está la democracia cristiana, que es muy popular en Europa. ujú, Que a pesar de que son conservadores en lo moral, ujú. cuando se trata de políticas públicas, al ser cristianos, tienen tendencia a la caridad. No descartan el usar dinero El público aportar, para casos sociales. ok, Solo que menos que los socialdemócratas. ok, son más conservadores para dar donaciones. Hasta para dar donaciones son más conservadores. Bueno, es que al final dar mucho no ayuda porque la gente se pone vaga, pero No. seguimos. Claro. Tienes a los libertarios. Yo no sé por qué me da risa siempre. Poco gobierno, poco impuesto, pocas restricciones. El Estado tiene que ser tan pequeño tan pequeño como pueda y demás. Los libertarios, los que no quieren nada, los que quieren vivir a lo loco. Están los progresistas, que los progresistas van mucho a la libertad personal, Ujú. pero descuidan la libertad económica Ujú. o no le prestan mucha atención a. Están los verdes. Nuevamente la gente confunde a los verdes, ecologistas, con los progresistas, pero no. Ellos persiguen su vaina verde, específico. Su vaina verde, que Su vaina verde es muy diverso, porque tú puedes tener Esperanza. un hippie no ecológico, vaina verde, ecológico, veganismo, ese tipo de cosas. Tú puedes ser un hippie coge mata, Ujú. pero tú puedes ser también un empresario eólico o un empresario que hace carro eléctrico. O- Esos tipos de empresarios apoyan económicamente sus partidos. ¿Y ese partido en qué parte del espectro estaría? Wow, es lo que te quiero decir. Vamos a quitar el espectro. Porque el espectro. Vamos Ajá. a cosa llamarla por su nombre. Por eso te digo que, aunque sea un partido verde y persiga eso, puedes tener a un progre, como puedes tener a un empresario Digamos conservador o capitalista. conservador capitalista, pero que entiende que hey, el medio ambiente Hay que trabajarlo. hay que trabajarlo. Sí, Vale. al final, cuando uno ve en detalle tanto los tipos de gobierno, porque inclusive tú tienes los casos de China, Ujú. ¿en qué parte del espectro entra China? Tiene políticas sociales en las que básicamente le da dinero con crédito social a la gente. Tienes un autoritarismo de Estado potente, potente, pero también tienes un capitalismo acérrimo. pero tienes control estatal en ese capitalismo. Entonces, Tienes China es todo. como el espectro entero. China es China. China es China. Entonces, al final, Entonces, ujú, y también tú tienes normas morales, muchas. muchas normas morales. Muchas normas. Entonces voy con el nacional conservadurismo. Ujú. Es una chulería. Es muy similar a China ese. Sí, pero a ella yo Pero le le llamo faltan elementos. la derecha gastadora. La derecha gastadora. Ujú. Esos son como los rabacucos de la derecha. Sí. Ok. Que entiende que son súper fanáticos de Nayib Bukele Ujú, por la mano dura que tiene, ujú. pero entiende que la mano dura con los delincuentes no le va a rebotar a él. Como que nunca le va a tener un efecto negativo en O su sea, persona. si la policía tú le das rienda suelta, porque así, y derecho humano no tiene que meterse en esa. Ok, yo entiendo que las cosas en un país deben decidirte como son, Ujú. pero que yo tampoco, como dominicano que paga sus impuestos, puedo opinar sobre la forma en la que están actuando. Coño. Entonces tú estás Sí, yo como entiendo que romantizando el autoritarismo. Solamente porque exactamente. a ti no te afecta. Exactamente. Pero eso no es ser conservador. Y Eso es sí. estúpido. Entonces, ¿qué pasa? Le importa mucho su política migratoria, Ujú, no importa cómo. ujú. O sea, si hay que matar inmigrantes, que lo maten. Esas son personas que necesitan ir a terapia. Entonces son súper patriotas, como lo he dicho, nacionalistas. Podemos hacer un poco de Pero el entero. nacionalismo no es malo. No es malo. De hecho, yo soy de creer que
posterior a la creación de la ONU, en 1950 y tanto, 1940 y tanto, 45. 45, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, como que el nacionalismo como que se estigmatizó tanto y lo que ha hecho un daño, y esto obviamente dio apertura al globalismo, donde un mundo sin fronteras, donde todos somos hermanos, aleluya, cantemos kumbaya, pero eso dista de una realidad. Claro. Nosotros, desde la humanidad del principio allá atrás, Ujú. nos dividíamos por tribus y cada tribu tenía costumbres diferentes. En una tribu tú podías andar, la mujer podía andar con los senos afuera, en otra tribu podía andar con la chocha afuera y También. los senos eran protegidos. Entonces, cuando uno no valora esas diferencias de identidad regional, automáticamente el ser humano se vuelve en un ente maleable, pero llegará un punto que va a crear microgrupos, una reconfiguración, Sí. y veremos cómo los grupos que estaban en poder dejan de estar en poder y se posicionan otros que abogan por este tipo de fragmentación. Sí. Que al final, yo lo veo, Sí. yo lo veo como un tipo de una reconfiguración de poder para beneficio de los grupos débiles. ¿Por qué lo veo así? Porque a través de la sombrilla de que tú no puedes valorar tu cultura y no puedes valorar la fuerza, valoremos la debilidad, valoremos la identidad fragmentada y valoremos el que todos como grupo nos mantenemos unidos, pero mientras nos mantenemos unidos, yo controlo lo que cada grupo decide. Entonces yo tal vez con fuerza no podría vencerte, pero al momento que tú te fragmentes y te unas a un grupo, entonces yo sí puedo controlarte como grupo, aunque tú seas más fuerte, porque tú te llevaste de mí. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Puedo estar equivocado. Y, insisto, el nacionalismo no es malo. Punto y bolita. Me iría por el patriotismo, pero eso sería otro podcast de diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Que patriotismo muy light. Está bien. Vamos a preguntarle a Charles, vamos a preguntar a Charles de Gaulle. Entonces, no me meta al medio. No me meta al medio. Pero no, está para bien. mí el patriotismo es muy light. Pero, ¿decías entonces los otros partidos? Entonces, ese tipo de partidos van así. Por ejemplo, ese tipo de partidos como la gente de Víctor Orbán, que no son muy Unión Europea, no me digas qué hacer lo que yo hago con mi país. Sin embargo, gasta mucho dinero en políticas sociales de familia. O sea, en política social de familia, como en ayudar a la familia o algo así. Sí. Como ayuda a mujeres embarazadas, o qué. Si tú le preguntas a una persona de derecha, a un libertario, tú vas a decir, coño, eso es socialismo, cabrón. ¿Qué tú haces regalando cuarto a mí? O sea, que tú haces regalando cuarto a la gente de mis impuestos. Ahí es donde viene lo que tú decías al principio. Lo que tú decías al principio, que cada cosa hay que verla con su fin. Porque hay países donde tú necesitas incentivar ciertas cosas para sacar a un grupo y darle cierta movilidad social. Por ejemplo, el caso de Giorgia Meloni. La gente, ganó la derecha, qué sé yo qué. La Sí, fascista de derecha. sí, la derecha nacionalizadora de empresas. Entonces, por ejemplo, cuando tú tomas el control de empresas como Estado, tú estás haciendo un tipo de socialismo. Pero, entonces ahí viene la otra parte. Cuando tú tomas como Estado empresas y las controlas, eso no hacían los reyes. Ahí va, pero el rey es autoritario. Sí, pero tú puedes tener una dictadura y tener control. Entonces tú eres o socialista porque controlas todo el comercio, pero también estás en una posición de poder como estaba un monarca. Al final, ¿qué tú eres? No sabrá decirte, pero, por ejemplo, qué bueno que pusiste el ejemplo de monarca. Aquí hubo problemas por el control del monarca en el comercio. Aquí en República Dominicana. Sí, tuvimos que recurrir al contrabando para obtener lo que necesitamos. Porque solo podíamos comprar lo que la corona permitía. Pero eso era lo que necesitábamos. Los piratas, todos los tigres Los portugueses, piratas del holandeses, Caribe con Johnny Depp. los piratas del Caribe con Johnny Depp, hacían, entre comillas, una economía de bienestar. La gente necesitaba cosas Que la compraba a través de ellos. que la compraba a través de ellos. O sea, tenían el dinero, tenían forma de hacer el trueque, pero primero necesitaban conseguirla. Y la corona no permitía que la consiguieran. La corona no podía suplir ese tipo de muchas necesidades de esas que teníamos. Entonces, mira, cuando uno lo ve, y este es parte del objetivo de este episodio. Más libre de impuestos, ese tipo de cosas. Y a dónde van los impuestos, cómo se manejan, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Cuando uno ve todo el espectro y se da cuenta de que al final es como más un detalle académico muy bonito Sí. que una
practicidad en cuanto a la implementación de políticas públicas. Cierto. Y a mí, en lo personal, y ya para ir cerrando el episodio, a mí me parece que a nosotros nos entretienen con este debate ideológico innecesario para que no le prestemos atención a lo pragmático y funcional de los países. ¿Por qué? Porque mientras tú te mantienes discutiendo que es una política de izquierda, que es una política de derecha, que es una política liberal, que esto me trae para el comunismo y la mierda y la batata, tú no discutes qué es lo que funciona para hoy. Y te mantiene hablando porquerías de cosas de 1940, 1950, que claro, cada grupo tiene su agenda. Porque Claro. tú me dices a mí que los comunistas, conservadores, socialistas que se metieron en la ONU a través de Algergis, que es un debate que podemos tener en otro episodio, que se metieron en la ONU a través de Algergis, no buscan construir ese gobierno global que ellos querían. En vez de armas, cambiaron a la academia. Eso no es una mentira. Ahora, pero también tú tienes a los conservadores también, por un lado, que dicen, yo no quiero eso, pero porque quiero lo mío. Entonces, yo no estoy pensando en lo funcional, yo estoy pensando en lo que me conviene a mí para el objetivo que yo quiero llegar. Así yo lo veo. Entonces, mi recomendación es que, viejo, deja de estar hablando mierda. Deja de estar discutiendo mierda. Claro, o sea, deja de estar discutiendo porquería. Un espectro ideológico que cuando tú lo miras en la praxis del paso de los tiempos por los gobiernos, ningún gobierno ni ningún gobernante se ha sometido al 100% en uno de los puntos. Muy difícil. Ninguno. Por ejemplo, los socialdemócratas usan voucher. Usan el sistema de Que voucher. eso es de libertario, si no me equivoco. Sí, porque, por ejemplo, en el socialismo, discúlpame que lo entiendo un chin, que yo sé que hay que cerrar, pero por ejemplo, Vamos a cerrar esta vaina. No, pero por ejemplo, en el socialismo se entiende que la garantía de educación es Ujú. construir escuelas públicas. Ujú. Cuando, en verdad, y yo considero así que la garantía de la educación es garantizarla como sea. Eso alguno te diría comunista. No, como sea, ya sea ¿Con la pagándole escuela o con voucher o con privado? voucher, como sea, Ok. ese carajito estudie. Ok. Así sea quitándoselo al papá. Pues cuando dice como sea, ahí ya entran los espectros autoritaristas. Mr. T de Howard. Es que hay un problema, que si tú no quieres poner a tu hijo a estudiar, espérate, yo voy a tener voy a tener un problema. Voy a tener un problema. T. Trujillo de Howard. No, tú te agua, no. Usted tiene que ponga a su hijo a estudiar o vamos a tener problemas. Hay veces que el Estado tiene que obligar a cosas. Entonces, ahí yo difiero con eso. El Estado tiene que tener los parámetros. Aunque sea homeschooling, loco, Ale. Sí, pero el Estado, mira, ahí es donde deberíamos tener los debates. El Estado debe tener los parámetros, pero al final la patria potestad le corresponde a los padres. Claro, pero los parámetros los consensuamos entre todos. ¿Cuáles son los parámetros? Si un papá maltrata al niño, entonces tomamos medidas. Si no pone al carajito en el colegio, porque se entiende que eso es muy importante, Uh-huh. no, men. Eso no se te puede permitir que ese carajito no reciba educación. Es un debate para otro episodio. Está bien. Al final, en cuanto a los espectros ideológicos o el esquema de Nolan o el mapa de Nolan, como le dicen, al final es como esto no es práctico, esto no se ha implementado al 100% en ninguno de los puntos, sí. Esto no se puede implementar al 100% porque ninguno es funcional en la actualidad. Dejemos de hablar tanta mierda de cosas ideológicas que no tienen sentido y de meter a la gente en grupos solamente para no debatir las ideas correspondientes. Ese es mi consejo desde Política Chévere. ¿Por qué es que hablamos política chévere? Julio. No, si es así, no importa. No tengo nada más que agregar, eso es lo tuyo. Bueno, pues dejen de hablar mierda entonces a través de los espectros y de discutir porquería de que tú eres derecha y tú eres izquierda y vamos a construir países, que eso es lo que hace falta y lo que nos corresponde a la generación. Bye, recuerden suscribirse, comentar y compartir este video si le da su bendita y regalada gana. Resplandece a mi alrededor.